El Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 1008, dice que la muerte es la consecuencia del pecado. Es el intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición del magisterio de la Iglesia, que enseña que la muerte entró al mundo a causa del pecado del hombre, que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte de nuestro cuerpo, de la cual el hombre se había liberado si no hubiera pecado, es así el último enemigo, ¿no? Del hombre que debe ser vencido. La muerte es consecuencia del pecado. Por tanto, tú y yo entendemos, o sea, en un plano no solamente físico, sino en un plano espiritual y en un plano moral, que podemos andar muertos. De hecho, cuando se habla del sacramento de la confesión, se nos pide que nos confesemos de los pecados mortales. ¿Por qué? Porque es muy probable que si nosotros somos conscientes de tener un pecado mortal, es muy probable que lo que hayamos hecho es matar nuestra alma. A eso se refiere cuando está hablando de un pecado mortal, que está matando nuestra alma, o sea que nuestra alma está muerta. Podemos estar nosotros saltando, corriendo, hablando, riendo, pero en resumen no podemos darnos cuenta que con nuestros actos libres y voluntarios hemos matado nuestra alma. Entonces, primera cosa importante, que dice que la muerte es consecuencia del pecado. Y la muerte significa tener una vida en la cual no tenga un sentido hacia adelante, que nuestra vida no tenga un sentido. Escuchas hablar muchas veces que hay personas muy mayores que tienen una juventud instalada en su alma y en su corazón, y hay personas muy jovencitas que parecería que ya no tienen ningún sentido del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo, del deseo de vivir. Y por eso, lastimosamente, se escucha cada vez más jóvenes que se quitan la vida. Jóvenes que se quitan la vida. Y esto responde, por supuesto, a poner en el corazón poco a poco tinieblas, tristeza, dolor y desesperanza. Es el parecer general que dice que aquellos que creen en Dios, que aquellos que tienen fe, que aquellos que confían en lo sobrenatural, cuando la vida se les presente con nubarrones, sabrán salir adelante. Es el parecer común y general que cuando hay una persona que no tiene a Dios donde aferrar, donde anclarse, donde poner su problema y su dolor, pues es muy, lastimosamente, es muy triste que ese dolor le lleve a una decisión donde no hay un retorno. Entonces, primera cosa que tú y yo vamos a entender es que esta muerte es consecuencia del pecado. Por favor, Daniela, ¿puedes leer en la carta, en el libro de Macabeos, en el segundo libro de Macabeos, estos textos, en el capítulo 7? Sí, padre. En el momento de dar su último suspiro, dijo: no eres más que un criminal. Nos quitas la vida presente, pero el Rey del Universo nos resucitará a una vida eterna, a nosotros que morimos por fidelidad a sus leyes. En el versículo 14 indica la palabra de Dios: estando a punto de morir, dijo: felices los que mueren a manos de los hombres, teniendo la esperanza recibida de Dios, de ser resucitados por Él. Pero para ti no habrá resurrección,
para la vida. Palabra del Señor. Muchísimas gracias, Daniela. Ese texto tan bello y tan hermoso del Antiguo Testamento en el libro de los Macabeos. El contexto de estas palabras son el contexto de persecución. Aquellos hombres, aquellas mujeres, aquel pueblo entero estaba siendo perseguido a causa de su fe. Estaba siendo perseguido a causa de su fe. Entonces la respuesta que ellos tienen no es quebrantar sus convicciones. No es decir, bueno, pues yo prefiero salvar mi vida, y si en este momento se me pide ponerme de rodillas delante de una estatua, bueno, pues para mí no significa nada. Para mí no significa nada esa estatua, por tanto, no importa si me pongo de rodillas o tengo que echar un poco de incienso a esta estatua. Para mí no significa nada esta estatua. Yo creo en Dios y tengo esa creencia total que acompaña mi vida. Entonces, y no pasa nada si pongo un poco de incienso, o si me pongo de rodillas, o si me dicen, no sé, bueno, pues agarra estas flores y ponlas delante de esta imagen. Bueno, agarro las flores, no tengo inconveniente. ¿Por qué? Porque mi corazón está anclado en mi Señor. Entonces, muchas veces ese pensamiento tan humano hace que nosotros vayamos de a poquito desvirtuando nuestra fe. No importa, decimos en general, no importa hacer una pequeña mentirita que no mata a nadie, que no ofende a nadie y no lastima a nadie. Es una pequeña mentirita que, bueno, pues en el camino nos libra de una discusión, ya está, ¿no? Entonces, no importa hacer una pequeña mentira. No importa faltar a la verdad, no importa decir algo en contra de una persona, porque me cae mal. Entonces, bueno, pues voy a aumentar algo que yo ya sé de esa persona. O sea, sé que es una persona mala, pero voy a aumentar algo contrario a esa persona. Entonces así vamos haciendo nuestra historia y nuestra vida una historia en la cual no somos coherentes, ¿no? Dice el contexto de la carta de los Macabeos. Dice, los están a punto de matar y ellos dicen, no nos preocupa que nos quites el cuerpo, porque nosotros sabemos que si somos fieles a los mandatos de nuestro Señor, Él nos resucitará. Ahí está la palabra, nos resucitará. Entonces la muerte es el camino de la resurrección. Entonces la muerte tiene un sentido sobrenatural. Entonces la muerte no es simplemente el cerrar nuestros ojos a un vacío, a una nulidad, a un lugar donde en realidad nadie sabe, ¿no? Dice, nadie, el argumento que por ahí se escucha, ¿no? Nadie podría decirnos qué pasa después de esta vida porque nadie ha vuelto de la muerte. Entonces parece que desconoce el Evangelio, parece que desconoce la historia de Jesús, que sí, Él volvió de la muerte, y esa es nuestra fe, esa es la convicción que nosotros tenemos, que aquel que ha muerto al tercer día resucitó, y después se apareció a los discípulos, y después mostró el testimonio y el signo de que estaba vivo. Vengan, ¿no? Soy yo. Entonces, claro, uno que no tenga fe podría decir, bueno, pues uno que no tenga idea de quién es Jesús, diga, bueno, ¿qué podría saber yo de la muerte si nadie ha retornado de ella? ¿Qué podría saber de la muerte? Nada. Si nadie ha retornado de ella, nuestro Señor Jesucristo retornó y dio un testimonio, el testimonio de que hay una vida después de esta vida con minúscula, hay una vida con mayúscula, que es una vida eterna. Y lo que tú y yo estamos empeñados a hacer mientras Dios nos conceda la salud, mientras Dios nos conceda la vida, lo que tú y yo estamos empeñados a hacer es hacer que nuestra vida dé frutos y esos frutos permanezcan. Y esos frutos son, no lo dudes, que no te quedes simplemente así, pues esperando, ¿no? Esperando. Decía una amiga que la quiero muchísimo allí en España cuando yo estaba estudiando, tenía su papito que estaba muy delicado, su papá. Entonces ella es una monjita, es una religiosa, y entonces su papá, que estaba muy delicado, ya no podía moverse, no podía caminar, entonces tenía su sillita de ruedas, y lo que hacían su familia era ponerlo en la ventana, ¿no? Entonces le abrían la ventana de la casa, una ventana amplia, bella que tenía. Entonces, claro, como que el pasatiempo, ¿no? Decía, no queremos ponerlo en la tele porque, bueno, pues es eso, ¿no? Es cosas sin sentido, no sé, las noticias, ¿qué querría escuchar? Que no sirven para nada. Entonces,
le ponían en la ventana, de paso para que respire aire fresco, porque le abría la ventana, y él decía, ¿no? Decía, y la distracción de mi papá es ver la gente, ¿no? Porque era una avenida, más o menos, una calle grande, no era una avenida, una calle grande, muy transitada. Entonces el papá, que estaba ahí sentado en su sillita de ruedas, pues pasaba uno y pasaba el otro y pasaba, y era su distracción, ¿no? Entonces esta hermanita, y esto me llamó la atención, y de verdad me quedó muy grabado en el corazón. Decía, y nosotros lo que hacemos es ponerle en la mano le ponemos un rosario. Entonces le decimos al papá que cada vez que pase una persona le rece una Ave María, ¿no? Que cada vez que pase una persona le rece una Ave María por esa persona que ha pasado, ¿no? Entonces, de vez en cuando así el papá, obviamente el papá estaba lúcido, ¿no? En la mente, solamente tenía la limitación de su cuerpo. Y entonces él decía, un señor fue el ganador el día de hoy, ¿no? Se llevó todos los rosarios posibles, porque era un señor que pasaba, que tenía su tienda, entonces él pasaba muchísimas veces por ahí, ¿no? Así. Entonces él decía, creo que lo hace adrede, lo hace a propósito, sabe que yo rezo una Ave María por cada persona que pasa, y creo que lo hace a propósito, ¿no? Porque como él tenía su tiendita, entonces a lo mejor tenía que llevar a otra persona, o sea, así es el recado, ¿no? De llevar a una persona y de llevarle a otra, a la que vivía en la esquina llevaba frutas, a la que vivía en la otra esquina llevaba pan, entonces que pasaba muchas veces, ¿no? Por su trabajo. Entonces decía, no, pues yo sé que a propósito lo hace, que a propósito se pasa tantas veces porque sabe que yo rezo una Ave María, y entonces es una persona que vive bendecida. Y creo que tú y yo deberíamos buscar eso, ¿no? En el profundo de nuestro corazón, decir, buscar eso. Una persona hace un tiempo atrás me comentaba, me decía, padre, yo en la oración me aburro, en la oración, y le pido perdón al Señor, ¿no? Se estaba confesando, me decía, le pido perdón al Señor, porque yo en la oración me aburro, me canso, ya no sé, hay como que, no, digo, voy a rezar media hora, pero después resulta que son 10 minutos, porque no sé, ¿no? Mi mente en ese momento, justo en el momento de mi oración, se me ocurre a ver qué voy a cocinar. Justo en el momento de mi oración se me ocurre recordar que algo tenía que hacer, y mejor lo hago antes de que me vuelva a olvidar, no sé, ¿no? Así es. Y me decía, pues no sé cómo podría ser. Y obviamente con la tradición que nosotros tenemos en la iglesia, yo le comentaba, cada día, ¿no? El lunes para las almas del purgatorio, ¿verdad? Tenemos cada uno de los días encomendando a una intención especial. Cada uno de los días. El sábado, ya sabes, es el día de nuestra Madre la Virgen. El domingo, el día de la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, empecemos. El lunes es el día de las almas del purgatorio. El martes es el día de los ángeles custodios, de nuestro ángel de la guarda. El miércoles es el día de nuestro santo protector y nuestro santo patrono. Nuestro santo protector y nuestro santo patrono. El miércoles. El jueves es Jesús Eucaristía, el día de los sacerdotes, especialmente a rezar por su santidad. El viernes es el día del perdón, rezar por nuestras faltas, por nuestras ofensas, por nuestros pecados, pedirle perdón al Señor por los pecados del mundo entero. El sábado es el día de nuestra Madre, Reina del Cielo, y el domingo es el día de la Santísima Trinidad. Entonces yo le decía, ¿no? Yo decía, bueno, si el día lunes es el día de las almas del purgatorio, pues entonces tú intenta hacer una lista, ¿no? Intenta hacer una lista, escribir los nombres de las personas que han fallecido. Hoy estaba mirando en este catecismo de la iglesia y encontré una estampa que me la habían dado hace mucho tiempo atrás, justo el día de la misa, que fue el 27 de febrero del año 2009. El 27 de febrero del año 2009. El padre Joaquín, un sacerdote salesiano. El padre Joaquín que falleció, ¿no? Él, imagínate, del 2009. Me parece mentira que haya pasado tanto tiempo. El padre Joaquín, que trabajaba un sacerdote salesiano que trabajaba ahí en La Paz. Entonces encontré la estampita del padre Joaquín que nos regalaron a los sacerdotes, y creo que a los fieles también le regalaron el día que falleció, cuando fue su misa. Allí regalamos. Y decía, al encontrar esta estampita, en la parte de atrás decía una oración, dice aceptación de la muerte, ¿no? Al aceptar la muerte,
dice, Señor, acepta la ofrenda de mi aceptación de la muerte y concédeme que la mortificación de mi vida y la vivificación de mi muerte se ajuste a mi vocación radical de amado del Padre, amante por el Hijo y amable al impulso del Espíritu Santo. Una oración chiquita y bonita pidiéndole al Señor, ¿no?, que en el momento que nos toque partir de este mundo, seamos agradecidos, seamos, no pongamos tristeza. Entonces digo, para no escaparnos, ¿no?, del tema, digo, ¿de qué se trata organizar ese momento? O sea, preparar ese momento de vivir con intensidad, ¿no? O sea, lo que nunca vamos a dudar, ni tú ni yo, lo que no vamos a ponerlo en duda, es que en algún momento nos vamos a ir de este mundo. Eso no te quepa la menor duda. En algún momento tú y yo nos iremos de este mundo. Entonces digo, ¿hay que prepararse para eso, Padre? Por supuesto que sí. Porque el que ha sabido vivir, sabrá morir. Y la manera como has tenido de vivir, esa es la manera como morirás. Y no me estoy refiriendo a que una persona, si muere, se durmió y no amaneció, es que fue una persona buena. Entonces tendríamos que decir que una persona que pasó una enfermedad y sufrió mucho, pues no fue tan buena. No. Que es la serenidad de su alma. Aunque haya estado con alguna enfermedad, la serenidad de su alma, la tranquilidad de su conciencia, la paz en su corazón. De decir, bueno, pues me toca irme cuando Dios disponga, cuando Él lo quiera. Y en ese momento sagrado, por eso pusimos el título a propósito, la Santa Muerte. Es que en Argentina y en algunos lugares de la Argentina, en México también lo vi, hay como una devoción, obviamente contraria a la fe, de poner a la muerte como si fuera un ente, una figura, un ser. Como si la muerte, eso no esos dibujitos que tú tienes, que es una calavera vestida con un manto negro y con una hoz en la mano, con una especie de espada o hoz, ¿no? Entonces para cortar la cabeza de los que le toca irse de este mundo, ¿no? Entonces, en muchos lugares en México y en Argentina lo he visto, inclusive en Salta, cuando estuve allí, fueron a pedir una misa y por la intención de la Santa Muerte, pidiendo una intención a la Santa Muerte, ¿no? Entonces, claro, nosotros tú y yo lo entendemos como irnos santamente de este mundo, ¿no? No como un ente, no como algo que no tenga que ver con nuestra religión católica, como que le estamos haciendo propaganda a una calavera que es la que nos va a venir a matar cuando llegue el momento. No, estamos hablando de ese momento en el cual tú y yo entregamos el alma que Dios nos la concedió, se la entregamos a Él y le decimos, Señor, 10 talentos me diste, aquí están, di otros 10, 5 talentos me diste, aquí está, di otros 5. Que podamos decirle de verdad, Señor, me diste una vida, me diste una familia, me diste un trabajo, me diste la oportunidad de ayudar a los demás, y eso fue lo que hice de verdad. Eso me esforcé por hacerlo, me esforcé por no ser indiferente, me esforcé mucho por no ser indiferente. Recuerdo hace muchos años atrás que cuando fuimos con una misión a un pueblito, y algo que nos llamó mucho la atención, ¿no?, que decían la comunidad entera, ¿no?, decían, la familia que vivía en esta casa, que ya no vive aquí, se fue a la ciudad, pero quiere vender esta casa y nadie quiere comprársela, inclusive gente que vive en otros pueblitos, nadie quiere comprársela porque en el momento que han empezado a habitar en esta casa, ¿no?, a vivirla, pues salen así, pero corriendo, porque escuchan gritos, escuchan pasos, escuchan voces, se mueven las cosas, pero era terrible, ¿no? O sea, decía, no es que nosotros nos inventemos, inclusive vino gente de otro lugar, de otro pueblo, pues nadie le dijo, ¿no?, ¿cómo vas a comprar esta casa está así? No, o sea, vinieron personas de otro lugar, quisieron vivir allí y salieron, pero en quinta, ¿no? Así, sí, hasta luego. Y entonces decían, ¿no?, al obispo, cuando fuimos a esta misión, le decían, ¿qué podíamos hacer? Le dijeron, ¿qué podemos hacer, monseñor,
esta familia que ya no vive acá quiere vender su casita y nadie quiere vivir aquí, ¿no? Entonces el obispo, un señor Manuel Rebollo Crespo, que en paz descanse, él dijo, bueno, pues esta noche me voy a quedar yo a dormir. Entonces nos miró a nosotros, ¿no? Como que invitándonos, con la mirada nos invitaba, acompáñenme a quedarnos en esta casa. Nosotros, claro, ya cuando nos miró ya estábamos 10 kilómetros allá, ¿no? Estábamos corriendo 10 kilómetros allá en el cerro, ¿no? Así, uy, no, es que en realidad no tenemos sueño, vamos a estar aquí dando vueltas toda la noche. Entonces, claro, él se quedó solito a dormir allí. Y el día siguiente fue algo que hasta a nosotros nos sorprendió. Teníamos la misa a las 6 de la mañana en la misión. A las 6 de la mañana celebramos la Santa Misa. Y en ese momento el obispo dijo, ¿no? Queremos pedir en la oración por un alma que ha sufrido mucho, por un alma que ha pasado un momento de mucho dolor en esta casa. Queremos pedir para que descanse en paz, ¿no? Y entonces, porque todo el pueblo se reunió para la misa, ¿no? Todo el pueblo se reunió en la capillita que tenían, todo el pueblo se reunió en una misión de 3 días, y todo el pueblo estuvo ahí y entre los mayores del pueblo se miraron así, y después de la misa le consultaron al obispo, ¿no? Le dijeron, Monseñor, ¿cómo se enteró? ¿Quién le dijo que en esa casa se había quitado la vida de una persona? ¿Quién se lo dijo? Y yo digo, nadie. Yo en oración le pedí al Señor, le pregunté al Señor por qué en esta casa había esos ruidos, esos gritos, esas cosas que se movían, ¿no? Entonces obviamente te digo, eso no fue algo, fue una experiencia para nosotros que no se nos olvidó nunca más. No se nos olvidó nunca más, porque al día siguiente el obispo celebró la misa y dijo, por una persona que ha sufrido mucho, por una persona que ha pasado un dolor y que ahora pedimos por el eterno descanso de su alma. Entonces no sabemos, o sea, tampoco quisimos preguntarle al obispo, de verdad nos daba terror que nos cuente, nos daba terror que nos diga, sí, pues esto es lo que pasó, se apareció el alma de esa persona y se puso a hablar conmigo. Teníamos terror de preguntarle, ni siquiera de tocar el tema. Y entonces, pero fue así, ¿no? El día siguiente en la misa, con toda serenidad, con toda tranquilidad, dijo, vamos a pedir por un alma que aquí ha sufrido mucho, que aquí ha pasado un momento de mucho dolor, para el eterno descanso de su alma. Y en adelante fue algo, pero así, ¿no? Algo de Dios, no mágico, algo de Dios, que en adelante esa casa nunca más nadie volvió a quejarse de que alguien gritaba, de que alguien movía cosas, ¿no? Entonces, la fuerza que tiene la oración, la fuerza que tiene la fe, la fuerza que tiene el saber, queridos hermanos, que debemos estar tú y yo constantemente preparando, porque la santa muerte es el estar con Dios, el estar unidos a Dios. Milka, ¿puedes leer por favor el Evangelio de San Marcos? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Muchísimas gracias. Imagínate qué texto más hermoso el Evangelio de San Marcos, que dice, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Entonces, para Él todos están vivos, porque cuando les habla cuando aquellos que estaban dudando de la resurrección, estaban diciendo, no, pues ¿cómo es posible? Ya no resucitan. Él dice, no, cuando Dios habla de Abraham, cuando Dios habla de Isaac, cuando Dios habla de Moisés, no está hablando de muertos, ¿no? Está hablando de vivos, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Por tanto, Abraham, o sea, todos los que les han precedido, ya hace 1000 años habían muerto, ¿no? Dice, ellos no están muertos para Dios, están vivos. Entonces esa es la realidad, y esa realidad tú y yo debemos comprenderla. Que las personas que ya no están físicamente contigo, están vivas, haciendo un camino hacia la presencia del Señor. Y si están vivas, haciendo ese camino hacia la presencia del Señor, entonces nuestra misión es encomendar y pedir por ellas.
es rezar para que cada vez puedan dar un paso y otro paso más cercano. Por eso, el último sábado de mes, como este sábado 25, creo que es así, el último sábado de mes, siempre, de cada mes, el último sábado de cada mes, este sábado también será así, yo les pido a ustedes que anoten intenciones, no importa si es una, si es dos, que anoten intenciones para que yo pueda decir en la Santa Misa. Entonces no solamente decir, pues me voy a acordar de mis seres queridos, pues si has perdido a tus papás o a tus abuelitos, a tus tíos, bendito sea Dios que te acuerdes de ellos. Pero ¿y qué hay de las personas que han formado parte de tu vida sin ser de tu familia? De aquella amistad, aquella persona cercana que ha sido un amigo, del trabajo, del colegio, de la universidad, que por alguna situación, accidente, enfermedad o lo que sea, ha fallecido. ¿Qué hay de aquel sacerdote o aquella religiosa de la cual tú has recibido tantas bendiciones que ha fallecido? Digo, bueno, pues no, pues ese padrecito o esa hermanita ya están en el cielo. No, o esa persona ya están en el cielo, ya pues no hace falta nada. No, por supuesto que hace falta que nos acordemos de ellos. Claro que hace falta que les tengamos ese respeto, ese cariño y que pidamos por el eterno descanso de sus almas. Entonces decir eso, ¿no? Decir, bueno, pues ya que cada mes, el último sábado de mes, celebra el Padre una misa y nos pide nombres, a lo mejor yo voy a hacer, se me ocurre, ¿no? Decirte, cada mes voy a pedir 2 intenciones, cada mes, durante todo el año voy a pedir 2 intenciones. Una persona de mi familia que ha fallecido y una persona conocida que ha fallecido. Listo. O a lo mejor ese mes, recuerdo que ese mes era el mes que ha fallecido esa persona, pues voy a poner su nombre y también voy a acordarme de alguien que a lo mejor forma parte de mi familia, pero que a lo mejor ni siquiera yo lo he conocido, ¿no? Es la mamá de mi abuela, imagínate, ¿no? Así, la mamá de mi abuela. Entonces creo que es sano y es importante acordarnos en la Santa Misa de nuestros fieles difuntos. Y dice el Evangelio, ¿no? No es un Dios de muertos. Por tanto, esa persona que tú vas a acordarte, no es que la palabra así, que tan fuerte, tan dura, ha muerto. O sea, ya lo que escuchamos por allí, ya, ¿para qué vas a hacer nada? ¿Para qué vas a hacer nada? ¿Para qué tus lágrimas? ¿Para qué tus flores? ¿Para qué vas a hacer nada? Ya ha muerto, ya lo que tenías que hacer era en vida. Esa es una palabra, yo te digo, es una palabra falsa. Es una palabra falsa. Cuando te digan, no, pues ¿para qué vas a hacer algo? Si querías hacerlo, deberías hacerlo cuando estaba con vida. Esa persona, eso es una palabra falsa. Porque esa persona que se ha ido de este mundo sigue viva. Dice ahí, acabamos de leerlo, Milka acaba de leerlo. Vuélvelo a leer, por favor, Milka. ¿Podrías, por favor, volver a leer el Evangelio de San Marcos? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. ¿Ves? El Señor está saliendo a responder a esa persona, a este grupo que no creía en la resurrección, que tenía un mal sentido, un mal concepto de lo que es la muerte. Entonces, claro, están vivos. Están vivos. Esa persona que físicamente ya no está a tu lado, no sé si es tu mamita, o tu papá, o tu abuelita, o una persona muy querida, muy cercana, está viva. Está en esa vida con mayúscula haciendo el camino hacia la presencia del Señor. Y es importante y es necesario que nosotros nos acordemos de rezar y de pedir por sus almas. Por favor, Bea, ¿nos puedes leer el libro de los Hechos de los Apóstoles? Sí, un momentito. Hechos 1:22, ¿verdad? Así es. Desde el bautismo de Juan hasta que nos fue quitado, se ha constituido junto con nosotros testigos de su resurrección. Perfectamente. Entonces, nosotros somos testigos de Cristo porque somos testigos de la resurrección. Eso es lo que creemos. Que Cristo ha resucitado. No es simplemente un hombre bueno que ha hecho cosas maravillosas en la tierra y que bueno, pues que nos queda un recuerdo ¿no? Pero ya ha muerto. No.
ser testigos, o sea, hablar de que Cristo ha resucitado es el motivo para que tú y yo entendamos que en adelante todos los que mueren en Cristo resucitarán con Él. Dice la liturgia de la iglesia. Cada vez que celebramos la Santa Misa está en el canon romano presente en las oraciones. Dice: la vida de los que en ti creemos, la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, qué bello, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Nuestra vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacer nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Entonces busquemos no estemos, ay, ¿y si me muero, Padre? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y si me muero? ¿Y si me muero? ¿No? Lee el texto de San Marcos. No es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Tú seguirás vivo, ¿no? No termina la vida, se transforma. Y aspiremos siempre a que nuestra vida tenga un sentido. Imagínate qué fácil podría haber sido para esos familiares poner a su papá en la ventana o en la tele finalmente. Pues listo, aquí que esté en la tele y está mayor y entonces que vea la tele todo el día. No, le pusieron en la ventana y le dieron un encargo. Y ese señor se encargó de que esa tarea que le dieron sus hijos la cumpla, ¿no? Entonces era: aquí está un rosario, todas las personas que pasen delante de tu ventana vas a rezar una Ave María por ellas. Entonces durante muchas horas del día había una lluvia de bendiciones desde esa ventana. Que también seamos tú y yo así, de esa misma manera. Que nos toca salir al médico, bueno, pues recemos de camino hacia el médico. Y si estamos en el médico, que recemos por todas las personas que van a acudir allí. Cada uno con problemas, cada uno con dolores, cada uno con enfermedades. Si nos toca ir al mercado, pues que recemos en el trayecto que vamos al mercado y allí a las personas que les vamos a comprar lo que sea, decimos: Señor, bendice aquí a mi caserita de verduras, bendice a la persona que me vende las frutas, bendice a su familia. Que no sea simplemente eso, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, voy a comprar un pan, no me interesa si la señora le va bien o no le va bien, yo quiero un pan, listo. Quiero comprar una manzana, no me interesa si el vendedor de las manzanas le está yendo bien en su trabajo o está pasando una desgracia, no me interesa, yo quiero comprar una manzana, nada más. Entonces nos volvemos personas egoístas, vacías, duras. Toda tu vida, aunque estés viendo la tele, estás viendo las noticias en la tele y aparece una noticia triste y en ese momento, Señor, bendice a esas personas. Acabo de escuchar una noticia de una muerte, bendice a los familiares de esa persona que acaba de morir, o una enfermedad, o una desgracia, o lo que sea, que todos los días escuchamos cosas tristes, que no sea simplemente así, no, bueno, pues, ya he escuchado, ¿no? Si agarras el control, no, pues ya escuché esta noticia siguiente, ¿no? A otro canal, no lo sé, digamos, y si realmente nos duele esa noticia que hemos escuchado, después podemos decir: voy a encender una velita delante de mi Madre, la Virgen, por esto que he escuchado. Acabo de escuchar una noticia muy triste, entonces voy a encender una velita por esta situación que me duele, que está pasando, ¿no? Entonces, de verdad, la Santa Muerte no es que el día que me toque, no sé, pues, o sea, cuando me toque morir, Padre, voy a arrepentirme. Cuando me toque morirme, ¿no? Más o menos seguro lo voy a saber. En ese momento voy a pedir perdón, voy a dar un beso, voy a decir a todo el mundo que los quiero. No. El día de hoy vamos a preparar nuestra alma. No con un pensamiento negativo, ¿no? Es que me voy a morir, uy, qué mal, no. Sino decir, si en la mente de Dios está el día que yo he venido a este mundo, y en la mente y en el corazón de Dios está el día que me voy a ir de este mundo, y yo no lo sé, no sé si será hoy, si será dentro de un año, o dentro de 10 años, o dentro de 30 años, no lo sé, pero yo sé que me voy a ir. Entonces lo que sí voy a hacer es aprovechar este tiempo, voy a aprovecharlo para dar amor, para bendecir, para perdonar, para sacar de mi mente recuerdos malos, para ser una persona en el nombre del Señor que tenga el deseo de ganarse el cielo. Morir santamente no es que mueras, que te duermas y no amanezcas, no es eso, no es que, uy, no murió santamente, pobrecito, murió después de una larga enfermedad, no.
Morir santamente es saber que o en enfermedad, o en salud, o con mucha gente a tu alrededor, o en soledad física, Dios fue tu compañía, Dios fue tu fortaleza, Dios fue tu presencia y el ánimo que tuviste para seguir adelante, para no estar con tristeza mirando este mundo, ¿verdad? Que así sea.